Buenas noches a todos los participantes de esta videoconferencia del curso de Derecho Autonómico. Vamos a dar inicio al módulo 2. Nos encontramos con el licenciado Javier Gustavo Pérez Mendieta. Licenciado, le doy la bienvenida a esta videoconferencia. Agradecemos mucho por el tiempo que le está brindando este curso. Sabemos de la vasta experiencia que usted tiene en los temas relacionados con derecho autonómico. Voy a hacer una breve presentación, por favor, y le voy a dar pie para que usted pueda iniciar con la videoconferencia. Muy Nos bien, encontramos con el doctor Javier Gustavo Pérez Mendieta. Él ha sido docente invitado de la carrera de Ciencias Políticas, Administración Pública en la materia de Ciencia Política Moderna y Contemporánea en la Universidad Gabriel René Moreno. También fue director de Desarrollo Legislativo y Competencial, director de área en Análisis Competencial, Compatibilización, Movilidad Competencial y Conflictos de Competencias, así como Servicio Estatal de Autonomías. Fue jefe de la Unidad de Conciliación y Resolución de Conflictos Competenciales, encargado del área de Movilidad Competencial y Conflictos de Competencias, Servicio Estatal de Autonomías. Fue consultor externo de elaboración de instrumentos de capacitación para alcaldes sobre planificación estratégica y operativa. Realizó también programas de apoyo a la democracia municipal dentro del PADEM. Fue consultor externo, estudió una aplicación de la metodología de evaluación del ejercicio efectivo de competencias en niñez y adolescencia en gobiernos municipales en Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, dentro de Visión Mundial Bolivia, Servicio Estatal de Autonomías, y también es un consultor técnico para la elaboración de protocolo para la transferencia y delegación de competencias, consultor de línea para la elaboración del protocolo y actividades de asistencia técnica, Servicio Estatal de Autonomías. Doctor, nuevamente le doy la bienvenida. Agradezco mucho por el tiempo prestado a Interacademy. Ahora, por favor, voy a darle pie para que usted pueda iniciar. muchas gracias, Mayra. Este segundo módulo al que estamos accediendo es, creo, muy importante porque sienta las bases del régimen de descentralización del Estado boliviano y su comparación con otros contextos. Para empezar, este módulo tiene 4 partes. Vamos a desarrollar cada una de esas partes en este curso y atender las preguntas en caso de que sea necesario, sea requerido. La primera parte, si podemos pasar la diapositiva, es el concepto central, el núcleo fundamental de la descentralización. La descentralización la vamos a entender como el término más genérico a partir del cual se estudian la forma, cómo se distribuyen las funciones político-administrativas en un Estado. Y obviamente esta descentralización va a tener diferencias de grado en su profundidad. Por ejemplo, todos escuchamos hablar del Estado autonómico boliviano o el español, el sudafricano, que es también conocido, pero no tanto, o regímenes federales como el alemán, el brasilero, el argentino, el de Estados Unidos. Esas son diferencias de grado, incluso entre los países federales y los autonómicos hay diferencias de grado también. Algunos son más profundos y otros menos profundos. Pero el concepto fundamental es la distribución territorial del poder. Pasamos, por favor. Que el Estado, para empezar, vamos a entenderlo como una forma de organización política. El Estado tiene diferentes formas de clasificarse, es decir, al Estado lo han clasificado de diferentes formas. Una de esas formas es la clasificación de tipos de Estado. En esta clasificación pueden existir estados absolutistas, liberales o estado de bienestar. El estado absolutista, por ejemplo, es el estado en el que el rey concentra todo el poder. El estado liberal es aquel en el que se dan libertades a los ciudadanos, el ciudadano está en el centro del poder, y el estado de bienestar tiende más a lo económico, a satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos. Pero hay otra forma de clasificar al Estado
que tiene que ver con la distribución territorial o vertical del poder. Esto es cómo distribuyo entre los diferentes niveles territoriales, niveles de gobierno, las funciones que tiene un Estado. Esto es la distribución territorial o vertical del poder. Y van a encontrar en los textos sobre la temática, sobre la materia, diferentes denominaciones a qué se denomina esta clasificación. Van a encontrar modos de Estado, que es manejado por Franz Barrios, por ejemplo, formas de Estado, que es una categoría mucho más difundida. Varios autores tratan de las formas de Estado para hacer referencia a esta distribución territorial del poder. Modelos de Estado o tipos de estructuras territoriales. Todos estos conceptos hacen referencia a lo mismo, a la distribución territorial del poder, cómo las funciones se distribuyen entre los niveles. Pasemos, por favor. Una primera gran clasificación de esta distribución territorial del poder es que se generan dos formas, dos formas de Estado de manera puntual. Los estados simples o unitarios y los estados compuestos o no unitarios. Esta es un primer parteaguas, una primera gran clasificación de los estados en relación a cómo distribuyen internamente sus funciones. Los estados simples son aquellos en los que existe un solo centro, un solo nivel central del Estado capaz de legislar. En cambio, pasemos a la anterior todavía, por favor. En cambio, en los estados no unitarios o compuestos, esta facultad de legislar, que antes solamente, que en los estados simples era solamente atribuible al nivel central del Estado, se otorga a otros niveles, a los niveles subnacionales del Estado. Entonces, esta es la gran diferencia entre los estados simples y los estados compuestos. En uno solo hay un ente que legisla y en otro hay varios entes que legislan, más de uno. La siguiente, por favor. Veamos algunas diferencias entre los estados unitarios, federales y autonómicos o regionales. Esto lo voy a explicar un poco después. En los estados federales, por ejemplo, usualmente, tradicionalmente, son federales en su origen, porque los estados se juntan, se unen para constituir un estado federal o una confederación o una federación, dependiendo de la denominación que pueda existir en cada caso, pero los estados se unen y ceden sus competencias a un nivel central que va a tener atribuciones fundamentalmente sobre el relacionamiento de Estado a Estado, la estabilidad monetaria, ese tipo de cosas que las maneja un Estado central en todos los casos. Mientras, en los estados regionales o los autonómicos, el estado de nacimiento, en su nacimiento está centralizado y cede competencias a los gobiernos subnacionales. Entonces es el mecanismo exactamente opuesto. En los federales, los estados miembros ceden una soberanía, ceden competencias al nivel central. En cambio, los estados autonómicos, como el caso boliviano, el nivel central es el que cede las competencias a los gobiernos subnacionales. Hay otros elementos que definen cómo se diferencian las formas de Estado, que dice que el Estado unitario, por ejemplo, tiene solo un centro político, constituyente y legislativo. Es decir, solo un nivel emite una constitución, promulga una constitución y emite leyes. Este es el caso del Estado colombiano, peruano, chileno. Tienes presionado el micrófono. Perdón, ¿se me escucha bien? Sí, doctor, se lo escucho perfectamente. Perfecto. Entonces, este es un rasgo distintivo del Estado unitario. Un solo centro político que emite una constitución y emite la ley. No existe otro más que ese. En los estados federales, en cambio, existen múltiples centros decisorios constituyentes y legislativos. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente el nivel central
el Estado federal tiene la capacidad de emitir una constitución y emitir leyes, sino que los niveles subnacionales, normalmente denominados estados, también tienen la posibilidad de emitir constituciones. En algunos casos incluso sus constituciones son previas a la constitución del Estado federal, ¿no? Como el caso suizo. Y además tienen capacidad de legislar. Entonces, esa es la característica, el rasgo distintivo de los estados federales. Hay distorsiones en denominados estados federales que no son tales por estas características, por ejemplo. En cambio, en los estados regionales o autonómicos, esta categoría la usamos de manera común porque tienen rasgos casi idénticos, los estados denominados regionales y autonómicos. En estos estados existe un solo centro decisorio constituyente, que también tiene legislación, y existen varios centros, múltiples centros decisorios legislativos. ¿Esto qué quiere decir? Que como en el caso boliviano, solo existe un nivel central del Estado con capacidad de emitir, promulgar una constitución, en el caso boliviano a través de una asamblea constituyente. En otros casos se establece un congreso constituyente que tiene esas funciones, pero en el caso boliviano se da a través de una asamblea constituyente y solamente hay una constitución a nivel del país, pero los gobiernos subnacionales tienen capacidad de legislar, ¿no? En base a esa constitución que norma sobre todo el país, pero tienen capacidad de legislar, pero no de emitir una constitución. Ese es otro rasgo distintivo entre las diferentes formas de Estado. Y finalmente, hay un rasgo muy característico del régimen federal en casi todos los casos. Me animaría a decir que en todos los casos, que el nivel intermedio, que son los estados, estos estados que le llamamos el nivel medio o intermedio o meso, tienen la posibilidad de emitir legislación para que sea acatada en los gobiernos municipales. Por lo tanto, se da el fenómeno de encapsulamiento. Este término es utilizado por Franz Barrios para denominar este fenómeno en el que el nivel departamental está por encima del nivel municipal. En el caso de los estados federales, el nivel estatal sobre el nivel local, porque emiten una legislación para que el gobierno municipal, los gobiernos locales puedan ejercer, actuar, funcionar. En cambio, en los estados autonómicos, en algunos estados autonómicos, se rompe este encapsulamiento. Y como en el caso boliviano, tenemos una posibilidad de que los gobiernos municipales emitan legislación para el ejercicio de sus competencias. La siguiente, por favor. En esta segunda parte vamos a ver la formación del Estado autonómico boliviano, las raíces históricas de la demanda de autonomía en el Estado boliviano. Pasemos, por favor. Estos primeros hitos que les enumero, vamos a pasarlos rápidamente porque en realidad ninguno de estos se plasmó en una reforma sobre el régimen, la forma de Estado boliviano. La Asamblea Constituyente de 1871 propuso la instauración del federalismo en el Estado boliviano, pero el debate parlamentario concluyó en una votación en contra de la instauración del régimen federal, argumentando entre algunos de los diputados que el país no estaba preparado para una reforma tan profunda. El movimiento de los igualitarios de Andrés Ibáñez, que reclamaban tomaron la bandera federal, pero su demanda inicialmente fue por la igualdad, por las reivindicaciones regionales, pero tomaron la bandera del federalismo. El movimiento fue
eliminado, si se quiere decir así, con la decapitación de los alzados, ¿no? Puedes volver a la diapositiva, por favor. El siguiente hito es la Revolución Federal, que esta es ampliamente conocida por todos. La única conclusión, el único resultado que tuvo esta Revolución Federal fue simplemente el cambio de la sede de gobierno, pero ninguna modificación sobre la forma de Estado que tiene Bolivia. Y otro de los hitos importantes es el referendo de 1931. En este referendo se puso a consideración de la población una pregunta sobre la instauración del régimen de descentralización en el país. La votación fue favorable para instaurar el régimen de descentralización en el país, pero no fue incorporada en la Constitución. La siguiente fue del 38, en la que tampoco fue incorporado este régimen de descentralización en el Estado boliviano. Como vemos, estos hitos fueron fallidos en torno a la modificación de la forma de Estado. La siguiente, por favor. Los hitos más recientes que tienen que ver con la forma de Estado son la Constitución de 1967. En esta sí se incorpora un régimen de descentralización, pero es más fuerte a nivel municipal que a nivel departamental. Pero aún así tiene sus limitaciones. En el caso departamental se establecen los prefectos, pero como una representación del Poder Ejecutivo a nivel departamental. Esa figura se mantuvo hasta la Constitución de 2008 reciente, por lo tanto no se modificó, 2009, perdón. Por lo tanto no se modificó la estructura durante varias décadas. El prefecto seguía siendo un representante del Poder Ejecutivo en el departamento y seguía siendo designado por el mismo. En el caso de los gobiernos municipales se establece la figura de un consejo municipal y un alcalde, pero como todos sabemos, hasta 1994, que solamente existían un poco más de una decena de municipios con esta estructura, de un alcalde y un consejo municipal. Es decir, no era universal en todo el territorio boliviano. A partir de la recuperación de la democracia en 1982, se ha instaurado nuevamente en el debate parlamentario el tema de la descentralización. Y paradójicamente, hubo un debate más rico, más consistente, una gran cantidad de proyectos de descentralización a nivel departamental. Si no me equivoco, ronda los 20 proyectos de descentralización departamental que se establecieron en el país en el debate parlamentario. Todos querían, todos estos sectores propugnaban la aprobación de una ley de descentralización profunda a nivel departamental. Les digo paradójico porque al final, en 1994 se aprueba la Ley de Participación Popular, donde se establece una reforma profunda para ese tiempo en torno al nivel municipal, que todos conocen, se ha universalizado el gobierno municipal. En cada sección de provincia se ha establecido un gobierno municipal con sus complicaciones, con dificultades logísticas de tradición que fueron complicadas de sobrellevar. Pero se estableció un régimen a nivel municipal. Y es recién al siguiente año de que se vuelve a tratar los proyectos de ley de descentralización, pero se establece la ley 1654 con una descentralización muy poco profunda. Es más, no se cambian las características que se estaban desarrollando hasta ese momento. Es decir, el prefecto, el representante del Poder Ejecutivo a nivel departamental, seguía siendo designado por él mismo y tenía limitadas funciones administrativas de ejecución, básicamente. No tenía poder de decidir sobre las obras, a menos que sea en consulta con el presidente y con los ministerios respectivos. Pero
en resumen, fue un proceso contradictorio porque lo que más se estaba debatiendo en este tiempo, durante una década casi, más de una década, era la profundización de la autonomía departamental, de la descentralización propiamente departamental, pero se dio paso a una mayor descentralización a nivel municipal. La siguiente, por favor. Vamos a ver que después de este proceso de 1994 y 95, la reforma más grande se da con la nueva Constitución Política del Estado. Veamos qué características le da la Constitución Política del Estado a la autonomía y qué tipos de autonomías existen. La siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, el Estado se define como descentralizado y con autonomías. Esta diferencia entre descentralizado y con autonomías tiene que ver con la posibilidad que había en ese entonces, cuando se promulgó la Constitución Política del Estado, de que puedan existir a nivel departamental gobiernos descentralizados o puedan, por medio de una consulta popular, acceder al régimen de autonomías. Eso es lo que pasó. En el primer referendo, si recuerdan, por autonomías, la llamada media luna accedió, votó por el sí a la autonomía. En cambio, los departamentos de Occidente votaron por el no a la autonomía. Hasta ese momento teníamos una forma de Estado mixta en el país. Es decir, unos gobiernos descentralizados con las características que tenía hasta ese entonces este tipo de gobiernos, y unos gobiernos que habían accedido por voluntad popular a la autonomía. En un segundo referendo se modifica la situación y todos los departamentos acceden a un régimen de autonomías, con lo cual los 9 departamentos ahora tienen un gobierno autónomo departamental. Pero esa es la primera característica que establece la Constitución Política del Estado. Otras características son que se establecen 4 tipos de autonomías: la departamental, la regional, la municipal y la indígena originario campesina. La departamental y la municipal con cierta tradición, no con las características actuales, pero con cierta tradición de gestión pública. Y las enteramente nuevas, la regional y la indígena originario campesina. Como muchos saben, la autonomía regional ha iniciado como una demanda del Chaco por la creación del 10º departamento. Y el resultado políticamente acordado fue la constitución de una autonomía regional que está en un rango, en un nivel intermedio entre el nivel departamental y lo local. Y la autonomía indígena originario campesina que deviene de la restitución de autogobierno a los pueblos indígenas originarios campesinos que ha sido modificada a través de las diferentes reformas que se han dado, ¿no? Hay un debate abierto sobre el dibujo del país, cómo en ciertos casos se ha cortado la continuidad de las naciones y pueblos indígenas o se ha creado secciones de provincia que no tenían relación con la posibilidad real o la historia de movimiento de los pueblos indígenas. Es decir, tenían una continuidad geográfica más allá de los límites municipales establecidos. Ese es un debate que ha habido en la Asamblea Constituyente por el cual se ha establecido las autonomías indígenas. Estos tipos de autonomías tienen fundamentalmente la facultad legislativa, con excepción de la autonomía regional, a la que no se le ha otorgado la facultad legislativa, pero los demás niveles de gobierno, los demás tipos de autonomías sí tienen la facultad legislativa, que como les decía a un principio, es el criterio definitorio entre saber si un Estado es unitario
o es no unitario, si es simple o es compuesto. La legislación permite definir cuál es la categoría a la cual pertenece un Estado. En este gran parteaguas que les comentaba al comienzo. Y finalmente otra característica de la constitución política del régimen de autonomías boliviano es que el catálogo competencial se encuentra asignado en la constitución política del Estado. Esta característica es muy importante y es algo distinta a lo establecido en otros estados. Por ejemplo, en el Estado Autonómico Español, la Constitución establece catálogos de competencias, ciertamente, pero las comunidades autónomas pueden captar para sí las competencias que pueden ejercer en términos prácticos, ¿no? A diferencia del catálogo competencial boliviano, tiene un carácter cerrado, la asignación, como el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional lo establece, tiene un carácter cerrado, por lo tanto, los gobiernos de cualquier nivel tienen asignadas competencias que no las pueden elegir ni las pueden relegar. Yo no puedo decir que no voy a asumir una competencia. Esa competencia necesariamente tiene que ser asumida por los gobiernos. Un segundo criterio sobre el tema es que si hubiera una competencia que no ha sido asignada por la Constitución Política del Estado, esta es inicialmente atribuida al nivel central del Estado y el nivel central del Estado la puede asignar mediante ley como en cualquiera de los tipos de competencias. En el siguiente módulo vamos a adentrarnos en los tipos de competencias, pero ya deben conocer varios, que hay 4 tipos de competencias: las privativas, las exclusivas, las compartidas y las concurrentes. Esos son los 4 tipos de competencias que pueden ser, en cualquiera de estos tipos de competencias pueden ser asignadas las competencias que no hayan sido previstas por la Constitución Política del Estado. Una primera omisión que hubo en la Constitución Política del Estado fue el tema de la competencia de gestión de riesgos, que fue asignada mediante la Ley Marco de Autonomías. Ese es el primer ejemplo de una competencia no asignada que tiene una distribución posterior a la Constitución Política del Estado. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es la autonomía? La Constitución Política del Estado establece algunos criterios sobre algunos elementos que son constitutivos de la autonomía, como la elección directa de las autoridades, eh, que no existían a nivel departamental y sí existían a partir de la Ley de Participación Popular a nivel municipal. Sí es cierto que en 2005, por medio de un decreto, se establece una elección popular de prefectos, ¿no? Fue por la primera vez que se elegía prefectos. Y el mecanismo fue que la elección iba a servir para la designación de los prefectos por parte del presidente. Este fue si se quiere, artificio que se utilizó para elegir a los prefectos. Había esa experiencia a nivel departamental, pero no antes de 2005. La segunda característica que pone la Constitución Política del Estado es la administración de sus recursos económicos. Esto obviamente se daba en el régimen municipales, podían disponer de sus recursos de acuerdo a las competencias que le tenía asignadas la Ley de Participación Popular. A nivel departamental también la Ley de Descentralización Administrativa definía ciertas competencias y el uso de los recursos correspondientes.
Una, otra característica de la autonomía es el ejercicio de sus facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva. Como les decía, lo principal en términos de la forma de Estado es la facultad legislativa, el cambio fundamental que hubo, la posibilidad de emitir normas con rango de ley, la posibilidad de creación de derechos y obligaciones a través de una norma, que eso no se tenía anteriormente. La ley marco de autonomías también define a la autonomía como una cualidad gubernativa, es decir, la calidad de constituirse en un gobierno. Y además de los otros elementos, establece uno que se constituye en un principio del régimen autonómico, que es la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas. Como les decía, esta es una característica distintiva de la forma de Estado autonómica respecto a la federal. En la federal, el nivel departamental se sobrepone sobre el municipal o local. En cambio, en los autonómicos, la autonomía municipal, evitando que el nivel departamental o intermedio se sobreponga al nivel municipal. Hay otros casos. El sudafricano, por ejemplo, en el caso sudafricano, se establecen, no se llaman niveles de gobierno, se llaman esferas de gobierno. Y cada esfera es independiente y de igual rango constitucional entre sí, ¿no? Se establecen este tipo de mecanismos, ¿no? Es regular ver un funcionamiento de ese tipo en los estados autonómicos. La siguiente, por favor. Veamos algunas diferencias a manera de conclusión entre un Estado federal y un autonómico. En el Estado federal, el nivel intermedio o meso, como se denomina en varios documentos, es fuerte frente al nivel municipal. En un Estado autonómico existe igualdad jerárquica o de rango constitucional entre las autonomías. En un Estado federal existe un poder decisorio constituyente, un solo poder decisorio constituyente y legislativo intermedio, es decir, a nivel meso, los estados pueden tener sus constituciones además de la Constitución Federal. Y en el caso del Estado Autonómico Boliviano, los niveles de gobierno tienen capacidad de legislar, pero no así de emitir constituciones. En el Estado federal, el nivel municipal no tiene legislación. Esto es común, considero que al 100% de los estados federales, y es un nivel encapsulado. Es un nivel que depende en su legislación ya sea del nivel intermedio o del nivel federal. En el Estado autonómico hay un quiebre de este encapsulamiento municipal, se resguarda la autonomía municipal en muchos casos a través de dotarles de legislación a los gobiernos municipales. La siguiente, por favor. Veamos algunas características de las más importantes de los 4 tipos de autonomías que se establecen en el Estado boliviano. La autonomía departamental. La Constitución establece que exista un referendo para el acceso a la autonomía. Es decir, los gobiernos, los departamentos como jurisdicción no tienen de partida un gobierno autónomo departamental, sino que acceden a través de un referendo. Estos referendos, 2006 y 2009, determinaron que la totalidad de los departamentos van a contar con un gobierno autónomo departamental, acceden a la autonomía. Pero era un requisito apenas se promulgó la Constitución Política del Estado. El caso municipal es distinto. Sin necesidad de trámite ni procedimiento alguno, todos los municipios tienen la condición de autonomías municipales. Es decir, en todos los municipios va a haber un gobierno autónomo municipal.
Y la norma señala, en este caso la ley marco de autonomías, que solamente se pierde esta condición autonómica cuando se accede a la autonomía indígena originario campesina. Este es otro tema clave y que vamos a verlo también en la sección competencial. Donde existe una autonomía indígena originario campesina, deja de existir un gobierno municipal. Totalmente o en parte. Esto depende de si la autonomía se da con base en un municipio o con base en un territorio. Pero ese es el criterio, ¿no? Donde exista una autonomía indígena originaria campesina, deja de existir un gobierno municipal. Lo vamos a profundizar enseguida. El tercer tipo de autonomía son las autonomías regionales. Igualmente se accede por medio de una consulta popular en los municipios que conformen la región. En el caso de la autonomía regional, los municipios base de la autonomía regional del Chaco, específicamente los municipios base fueron Yacuiba, Villamontes y Caraparí. Se estableció un referendo para poder establecer si los habitantes de esos municipios estaban de acuerdo con el ingreso de esa región al régimen de autonomías. Una región puede conformarse por municipios de una o varias provincias dentro de los límites departamentales. Esa era una condición de acceder a las autonomías regionales, que no sobrepasen límites departamentales. Y hay dos requisitos para la conformación de una autonomía regional. Haber formulado y puesto en marcha satisfactoriamente un plan de desarrollo regional. Estas son condiciones que se establecen en la Ley Marco de Autonomías. Y todas las condiciones establecidas para la creación de una región como unidad territorial, ¿no? Que están reguladas en la Constitución y en la ley. Estos fueron los dos requisitos establecidos para la conformación de una autonomía regional. Estas condiciones para la creación de una región como unidad territorial son las mismas establecidas para cualquier unidad territorial. Tener población, tener continuidad geográfica, entre otros criterios. Finalmente, en el caso de la autonomía indígena originario campesina, igualmente se accede a través de una consulta popular, pero hay tres formas de acceso a la autonomía indígena. A través de la conversión de un municipio en autonomía regional, es decir, los límites municipales marcarían el acceso a la autonomía indígena originario campesina. Esto se ha dado en el caso de Charagua, que funcionaba como un municipio, como gobierno municipal, se ha convertido en una autonomía con sus mismos límites, con la misma delimitación territorial. También se puede acceder a través de una región, es decir, en el caso hipotético, la región del Chaco podría constituirse en una autonomía regional, en una autonomía indígena originario campesina, perdón, porque ya se ha establecido la región. Y finalmente, la tercera vía de acceso a una autonomía regional es a través de un territorio indígena originario campesino. Estos territorios no son más que las antiguas TCOs, los territorios comunitarios de origen. Simplemente han cambiado de denominativo con las mismas características. Antes eran TCOs, ahora su sigla sería TIOC, ¿no? Pero también a través de esa delimitación de territorios indígena originario campesino se puede establecer una autonomía indígena. Este fue el caso de la autonomía Uruchipaya, ¿no? Por ejemplo, que está en proceso de consolidación a través de un territorio. Esto fue en Oruro, en Carangas específicamente. Bueno, las características de cada una de esas ya las he mencionado, cómo se accede a la autonomía municipal, que implica la disolución del gobierno autónomo municipal. En el caso de la autonomía regional es por voluntad popular de los habitantes, y en el caso de los TIOCs es por normas y procedimientos propios, ¿no? Que se puede acceder a la autonomía municipal, indígena originario campesina.
La siguiente, por favor. Esta cuarta parte, esta es la última parte, vamos a describir algunos de los principios autonómicos, de los principios autonómicos claves para el desarrollo del régimen autonómico. La siguiente, por favor. Los principios autonómicos, en general los principios de una norma tienen dos funciones. La primera es orientar el desarrollo de políticas públicas y acciones de los gobiernos. Esto es muy intuitivo. Cuando emito una ley y emito un principio, la ley deberá basarse en el principio establecido. Deberá guiar el desarrollo de las políticas, deberá ser guiado por este principio. Si pongo el principio de soberanía en las políticas que establezco, no puedo dejar que la política esté imbuida de intervención extranjera, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo muy simple, pero que da cuenta de cómo se utilizan los principios en la aplicación de las políticas. Pero también los principios tienen una segunda función, que constituirse en una referencia para la interpretación constitucional de las normas. Es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la definición de la constitucionalidad de las normas, utiliza los principios para definir sus resoluciones. Es guiado el Tribunal Constitucional por estos principios en sus sentencias, en sus declaraciones y otros. Por eso son fundamentales los principios, porque orientan el desarrollo de las políticas y porque van a ser utilizados como criterio de definición constitucional de las normas. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos de los principios ahora. Hay dos principios que podrían considerarse contradictorios entre sí. Había un debate en ese sentido antes. Decían que las entidades territoriales autónomas, como también se denomina los gobiernos autónomos, tenían autogobierno, pero se establecía también como principio la unidad. Esto era, como les digo, un debate, porque se establecía que el país era uno, pero tenía varios gobiernos autónomos, ¿no? Y este debate, los gobiernos autónomos efectivamente tenían un autogobierno, una autonomía, una capacidad para decidir por sí mismos y eran autónomos, pero el principio de la unidad hacía que el país en su conjunto no tenga posibilidad de ser dividido. Es decir, que el autogobierno no implique la división política del país, sino que mantiene su unidad como principio del régimen autonómico. La siguiente, por favor. Buenas noches. Al parecer el facilitador ha tenido algún problema con su conexión. Vamos a guardar, por favor, unos minutos a que vuelva a conectarse para poder continuar con la videoconferencia. Mientras aguardamos que el licenciado pueda volverse a conectar, les rogaría por favor que si alguno de ustedes tiene alguna consulta, vaya repensando la misma para que cuando abramos la opción de que puedan participar,
puedan hacerle llegar las preguntas al facilitador, ya sea de manera escrita por el chat que tienen dentro de Zoom, o también pueden hacerle llegar las consultas activando su micrófono. Licenciado, ¿puede escucharme? Buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. El licenciado que estaba en la exposición mencionó que existen 4 tipos o 4 clasificaciones de las competencias. Entonces, él mencionó las 4, pero no logré tomar atención en ese momento y no logré apuntar, que me parece a mí que son muy importantes. Entonces, por tanto, me gustaría que por favor nos reitere esa parte de las clases de competencias, por favor. Claro que sí, vamos a dejar que termine de explicar el licenciado sus diapositivas y vamos a pasar por favor a la ronda de preguntas para que usted le pueda hacer llegar su consulta. Ok, gracias. No tiene por qué. Gracias, volví a conectarme, tuve problemas técnicos. No se preocupe, continúe, por favor. Bueno, le escuché la pregunta, así que la vamos a desarrollar al final de la exposición, ya faltan simplemente 2 diapositivas. Otro de los principios es el principio de la gradualidad. Este principio que está establecido en la Constitución Política del Estado y desarrollado más ampliamente en la, en la Ley Marco de Autonomía, se establece que las entidades territoriales van a ejercer sus competencias de manera gradual, de acuerdo a sus capacidades, de forma progresiva y de acuerdo a sus capacidades. Este es otro tema que ha sido muy debatido. Si decimos que las autonomías tienen la posibilidad de ejercer sus competencias de manera gradual y de acuerdo a sus propias capacidades, ¿sería posible en algún escenario que los gobiernos dejen desatendida a la población en sus competencias? ¿No? Este es el tema central del principio de gradualidad. El Tribunal Constitucional en algunas declaraciones y sentencias trató sobre este tema y definiéndolo en esas características, pero no se ha establecido un criterio en el escenario que yo les pongo. Sin embargo, la Ley Marco de Autonomía se establece varios mecanismos que pueden salvaguardar la atención de la población en las competencias que les corresponden a los gobiernos autónomos. Por ejemplo, la garantía estatal de prestación de servicios, la acción de cumplimiento, la acción popular, que están establecidas en la Constitución, estas últimas, que podrían garantizar la prestación de servicios a la población. Pero este es un principio del régimen autonómico. Como les decía anteriormente, la asignación es cerrada, por lo tanto, todos los gobiernos tienen asignadas sus competencias y no se pueden negar a asumir, pero el ejercicio como tal puede ser gradual. Eso establece el principio de gradualidad. El siguiente, por favor. Hay más principios que los pueden encontrar en el documento, pero considero estos que les estoy mencionando ahora como los centrales en la definición del régimen autonómico. La igualdad es otro de los principios autonómicos y la igualdad tiene 2 características. La primera es que los gobiernos autónomos son iguales entre sí, ninguno se sobrepone al otro, esto con el que les comentaba hace un momento como una característica central de los estados autonómicos a diferencia de los federales, pero también la igualdad tiene una segunda característica, que es la igualdad de condiciones y de rango entre los órganos de un mismo gobierno. Esta es una segunda característica de la igualdad, es decir, los gobiernos son iguales entre sí, pero internamente los órganos de los gobiernos autónomos también son iguales entre sí, cada uno con sus facultades y funcionando de manera armónica. Bueno, eso es lo que se pretende con el diseño institucional.
Bueno, esa es una descripción, un resumen, aunque he adentrado en algunos temas, de los contenidos de este primer módulo, que como les comentaba, es un módulo introductorio, porque después vamos a adentrarnos en las características propias de la autonomía y el núcleo de la autonomía, que son las competencias y los recursos involucrados. Nada más para responder a la pregunta, los 4 tipos de autonomías que los vamos a desarrollar y ver a detalle en el siguiente módulo, pero simplemente para que queden registrados, son las privativas, que corresponden solamente al nivel central del Estado, las exclusivas, que son asignadas, que han sido asignadas a los diferentes niveles de gobierno, el nivel central y los gobiernos autónomos, con excepción de las autonomías regionales. El tercer tipo de competencias son las competencias compartidas, que tienen doble legislación, una legislación básica del nivel central y una legislación de desarrollo de los gobiernos autónomos. Y el cuarto tipo de competencias, las competencias concurrentes, que tienen una legislación solamente que corresponde al nivel central del Estado, y responsabilidades a todos los niveles de acuerdo al sector que se trate. Esos son los 4 tipos de competencias establecidos en el régimen boliviano. Van a encontrar este tipo de competencias en otras constituciones, con otras características, ¿no? Por ejemplo, en el régimen alemán es a la inversa. El tipo de competencia compartida corresponde a la concurrente, y la concurrente a la compartida. Nada más para comentarles, no para tratar de confundirlos. Pero esas son los tipos de competencias establecidos en el régimen boliviano. Aguardo sus preguntas en caso de que existan, y les agradezco la atención a todos los participantes. Le agradecemos a usted, licenciado. Vamos a, por favor, aguardar a ver si alguna de las personas tiene alguna consulta que hacerle. Como les había comentado anteriormente, pueden activar su micrófono o pueden hacer llegar sus consultas mediante el chat. Acá tenemos al señor Celada. Le vamos a dar paso para que pueda realizar la consulta. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Sí, bueno, mi consulta va orientada al tema de los gobiernos autónomos. En este caso, hay entidades que son desconcentradas y descentralizadas. Y en el tema de las competencias, estas competencias también aplican a esas entidades desconcentradas y descentralizadas, de la misma manera que afecta al gobierno autónomo. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. A ver, hay entidades, hay varios términos que pueden resultar de complejidad y tienen que entenderse cabalmente. Por ejemplo, hay autonomía universitaria, ¿no? Esta está constitucionalizada, pero no se constituye en un nivel de gobierno, es decir, no recibe competencias. Ahora bien, dentro de cada nivel de gobierno hay entidades descentralizadas, ¿no? El gobierno, el nivel central, por ejemplo, tiene incluso más entidades. Tiene entidades autárquicas como YPFB, tiene entidades descentralizadas como el caso del Servicio Estatal de Autonomías, donde trabajé bastante tiempo, y tiene entidades desconcentradas, ¿no? También. Estas entidades no reciben competencias individualmente por la Constitución Política del Estado, sino que el nivel de gobierno que le corresponde, ese es el que recibe las competencias, y dentro de cada nivel se distribuyen internamente entre sí las competencias. Por ejemplo, el nivel central del Estado tiene como competencia exclusiva, privativa, la política fiscal, es decir, la política de ingresos y gastos. El nivel central del Estado recibe la competencia y la distribuye a alguna de sus entidades.
Por ejemplo, la política fiscal se la otorga al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Otra competencia, hidrocarburos, es una competencia exclusiva del nivel central del Estado. ¿Qué hace el nivel central del Estado? La coge para sí y la distribuye a alguna de sus entidades, en este caso una entidad autárquica que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En resumen, los gobiernos, los niveles de gobierno son los que reciben las competencias y las distribuyen internamente entre las entidades desconcentradas, descentralizadas o autárquicas que dependen de ese nivel. No sé si queda claro, si responde a la pregunta, Gabriel me avisa. Sí, queda claro. Ahora, otra consulta, principalmente en este tipo de entidades, en lo que respecta a las desconcentradas y descentralizadas, ¿cuál es la principal diferencia entre estas entidades? Ya que, bueno, ambas desprenden de este nivel de gobierno autónomo. Sí, la diferencia entre las desconcentradas y las desconcentradas es, hay algunas, hay varias diferencias. Para empezar, por ejemplo, las entidades desconcentradas tienen una dinámica administrativa y presupuestaria, incluso técnica, que depende de un órgano central. En cambio, las descentralizadas tienen autonomía de gestión, autonomía presupuestaria, presentan su presupuesto por sí mismas, a diferencia de las desconcentradas que ingresan su presupuesto en aquel presupuesto de la entidad mayor, ¿no? Estas son algunas de las características. Otras de las características, las entidades desconcentradas no pueden, necesitan la emisión de normas de rango superior por medio de la máxima autoridad ejecutiva. No tienen una máxima autoridad ejecutiva para empezar y dependen de la emisión de las normas, dependen de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad que se trate. Por ejemplo, el Ministerio de Gobierno tiene su desconcentrada en el Observatorio Boliviano de Lucha contra las Drogas. La emisión de una normativa tiene que pasar por la MAE. La MAE es, el ministro de Gobierno es el que tiene que emitir las normas para regir el funcionamiento de esa entidad o el funcionamiento o el ejercicio de las competencias de esa entidad. En cambio, las entidades descentralizadas tienen la posibilidad, la capacidad de emitir resoluciones, ¿no?, que pueden normar y además tienen una máxima autoridad ejecutiva de la que depende la emisión de esas normas. Esas son algunas de las características que diferencian las entidades descentralizadas de las desconcentradas, comprendiendo que estas están dentro de un gobierno autónomo. Ya, está bien. Y en el caso de las entidades descentralizadas, en este caso, ¿los recursos vienen todavía a través del gobierno autónomo o vendrían directamente del Tesoro General de la Nación, por así decirlo? Vienen a través del gobierno autónomo correspondiente. Es decir, los gobiernos, el nivel central del Estado realiza las transferencias y establece los dominios tributarios para los niveles de gobierno y para los gobiernos, por ende, ¿no? Y una vez recibidos estos recursos, el gobierno autónomo correspondiente distribuye los recursos entre sus entidades descentralizadas, desconcentradas, las entidades de la estructura central y las demás. Es decir, no reciben recursos directamente del Tesoro General de la Nación, salvo esto para los gobiernos autónomos, ¿no? En el caso de las entidades descentralizadas, solamente para las entidades descentralizadas y autárquicas del nivel central del Estado, sí reciben recursos directamente del TGN. Esta es una característica diferente que se establece entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos. En el caso del nivel central del Estado, sí reciben recursos directamente del TGN de acuerdo
a un presupuesto que se establece, un techo presupuestario y demás. Pero en el caso de los gobiernos autónomos no pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, en el caso del gobierno municipal, la entidad descentralizada puede ser La Paz Bus, creo, ¿no? No recibe directamente recursos del Tesoro General del Estado, sino que el gobierno municipal destina los recursos para esta entidad descentralizada de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. Ok. Y en el caso de su nivel organizacional, bueno, en el caso de las descentralizadas, también seguirían dependiendo del gobierno autónomo, ¿no es cierto? Sí, dependen del gobierno autónomo. En términos incluso administrativos, cuando se establecen recursos jerárquicos, por ejemplo, se establecen a la entidad de la cual depende, ¿no? Ese es nada más para darle un ejemplo de cómo la dependencia aún en lo administrativo sigue siendo latente, ¿no? Ok. Y en el caso de las entidades desconcentradas, ¿podrían pasar a ser una descentralizada? ¿Existe el caso? Claro, claro que sí. Es de acuerdo a las condiciones y características que tenga la entidad desconcentrada, puede ser constituirse en una entidad descentralizada. Todo depende del ámbito que se le pretenda dar a esta entidad. Si se le quiere dar una autonomía presupuestaria y si se le quiere dar una máxima autoridad ejecutiva que sea que tenga posibilidad de desarrollar contratos, firmar convenios y otros, bueno, se le puede dar el rango de entidad desconcentrada. Usualmente, eh, se da esto a través de una modificación de la ley o norma de creación de las entidades. Las entidades son creadas por una norma con un carácter descentralizado o desconcentrado. Nada más que es modificar esa norma para modificar el carácter de esa entidad, para moverla de desconcentrada a descentralizada o viceversa incluso, ¿no? Ok. Y en el marco competencial, en el caso de las entidades desconcentradas, eh, evidentemente hay algunas que también están en coordinación con los ministerios, que son parte del gobierno central en este caso. Esto entrarían en las competencias compartidas y ¿en qué normativas puedo ampliar más respecto a esto? No, no necesariamente. Las entidades desconcentradas pueden tener su fundamento, su mandato legal a través de cualquier tipo de competencias, no necesariamente las compartidas. Puede ser que sea una compartida, pero no necesariamente. Eh, Pongamos algún caso de una entidad desconcentrada, bueno, no sé si sería el caso. No tengo en la mente alguna. Si se le ocurre, podemos hacer el análisis de una en particular, pero no necesariamente vendrían de una competencia compartida. Puede ser cualquier tipo de competencia de la cual reciba el mandato legal. Bueno, licenciado, Ya, ok. no sé si Sí, hay alguna sí ha consulta sido más. respondida. Si no, podemos ampliarla también la respuesta. Sí, me queda claro por el momento. Lo que sí, el caso de la normativa donde puede ampliar respecto al tema de las competencias y las autonomías. Perfecto, sí. En el siguiente módulo vamos a profundizar mucho sobre las competencias, pero inicialmente, como les había comentado, la asignación competencial viene dada en la Constitución Política del Estado, en sus 4 tipos de competencias. Y cuando no está prevista en la Constitución Política del Estado, se asigna por una norma, por una ley de manera específica. Ok, gracias.
A usted, Gabriel. Bueno, licenciado, no sé si alguien más tiene alguna consulta que hacerle llegar. De todas formas, no está de más recomendarles que tienen la herramienta Foros dentro de la plataforma. Está habilitada para consultas que tengan que hacerle al facilitador a lo largo de cada uno de los módulos. Entonces, me parece que podemos dar por concluida la videoconferencia, licenciado, si está de acuerdo. Muy bien, nada más que agradecerles por su tiempo y su paciencia, su asistencia a esta videoconferencia. Las actividades los documentos en principio están colgados en la plataforma. Hay material complementario también, algunas normas. Vamos a también cargar algún material bibliográfico para que tengan de referencia. Y las actividades de evaluación que no tienen una complejidad mayor, son sobre la base de los contenidos que se han desarrollado. Es un foro, una evaluación y un trabajo, ¿no? El trabajo tampoco implica una complejidad mayor. Bueno, nuevamente les agradezco y hasta la próxima oportunidad, que sería en la misma fecha, en el mismo día de la próxima semana, pero les estaremos confirmando también. Perfecto, licenciado. Nosotros le agradecemos también a usted por el tiempo que ha podido brindarnos para esta videoconferencia. Esperamos que para los participantes haya sido de mucha utilidad. Y como les habíamos comentado anteriormente, en caso de que pueda surgir alguna duda, pueden hacerla llegar al licenciado mediante la herramienta Foros. Nuevamente, muchas gracias, licenciado, y gracias a todas las personas que participaron de la videoconferencia. Nos reencontramos en una próxima videoconferencia. Buenas noches a todos. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches a todos.